Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Raúl Farías, que desde la provincia de Mendoza aportó a la causa para que hablemos de portaaviones argentinos. Aclaro que este no es el video de los portaaviones Colossus que yo quería hacer, porque la clase Colossus aparece en un periodo muy especial, esa circunstancia que crea las condiciones para que varios países consigan portaaviones. Algo que no se había dado antes y que probablemente nunca se vuelva a dar. Esta cosa de que un buque de más de 200 metros de eslora se convierta en una especie de 13B o Volkswagen, un buque popular que está al alcance de muchas marinas que no son de primer orden, pero que consiguen buques de primera línea. Bueno, como digo, circunstancia irrepetible. Por eso me parece importante hacerlo ese video y, bueno, por ahora, como dijo Ricardo Darín en esa película de estafadores, faltan financistas. Cuando aparezcan los financistas, lo haremos. No es lo que me ha pedido Raúl, es otra cosa. Lo que quiero a Raúl es específicamente que hablemos de estos dos portaaviones que tuvieron servicio con nuestra armada y material audiovisual. Ambos buques vienen de un diseño que obviamente la concepción es de la Segunda Guerra Mundial. Pero ninguno de los dos, eso hay que dejarlo bien claro, ninguno de los dos participa en la Segunda Guerra Mundial. Empecemos con lo que sería el Ara Independencia. Este buque nace con la denominación, o sea, su primer nombre es HMS Warrior. Se puso la quilla en el astillero Harland & Wolff, eso queda en Belfast, Irlanda del Norte. Se puso la quilla en diciembre de 1942. Por cierto, Harland & Wolff, el mismo astillero que construyó el Titanic. Decía, se puso la quilla en diciembre de 1942, se puso en el agua en junio de 1944 y se completó, se empezaron a hacer las pruebas de mar en 1945, abril de 1945. Originalmente el buque realmente no entra en servicio, no se puede decir que entró en servicio con la Marina Británica, pasó prácticamente sin ningún uso a ser alquilado por un precio testimonial a Canadá. Canadá también mantiene esa denominación, lo único que cambia es la pequeña designación, pasa de HMS a HMCS Warrior. Lo tuvo alquilado por 2 años, de marzo de 1946 hasta marzo de 1948. Lo utilizó, podemos decir, como buque escuela para los próximos portaaviones que Canadá utilizaría, y luego lo devuelve, en ese año 1948, se lo devuelve a la Royal Navy. La Royal Navy toma posesión y lo utiliza hasta 1957. Cuando hablamos de la clase Colossus, el diseño original, estamos hablando de un buque de un largo máximo de 211,8 metros, la eslora máxima, un largo útil de cubierta de 192 metros, el desplazamiento normal, la carga normal son 13.700 toneladas y a carga máxima con 24 o 26 aparatos, o sea, 24 o 26 aeronaves, depósito de torpedos, depósito de combustible lleno, depósito de bomba, etcétera, etcétera, puede llegar a 18.600 toneladas. La propulsión, obviamente que se trata de turbinas de vapor, que entregan 42.000 HP en 2 ejes. El barco tiene una manga primigenia de 24,4 metros, eso después cambiaría según qué barco estamos hablando, porque se hacen diversas modificaciones. La velocidad es buena, pero tampoco es nada del otro mundo, son 25 nudos. Había portaaviones de turbina de vapor, portaaviones norteamericanos de esa época que daban más. Y el armamento son todos cañones de 40 milímetros. Tanto Vickers, hay varios montajes cuádruples Vickers, y hay montajes simples y dobles de Bofors. El Warrior en la Marina Británica participa de la Guerra de Corea, y entre 1954 y 1956 hay una pequeña modernización, se le mejora la capacidad de la cubierta, se refuerza la cubierta para soportar y para catapultar aeronaves de hasta 9.100 kilos, y en 1958 se vende a la República Argentina. El contrato de compra es de julio de 1958. Era presidente de nuestro país Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, probablemente el único izquierdista en nuestro país que compró un armamento como la gente. Debe ser un caso único, espectacular y digno de estudio. La Armada tomó posesión en noviembre de 1958, es decir, se afirmó pabellón argentino por esa fecha,
y empezó a operar realmente con aviones embarcados al año siguiente, 1959. Los aviones fueron principalmente de hélice. Tenemos el avión de combate F-4U Corsair, Chancebow F-4U Corsair, el North American Texan, el original, el motor radial, que era un entrenador con capacidad secundaria de ataque liviano. También estaba otro entrenador, motor radial pero más avanzado, que era el T-28 Trojan. Hay algunas fotos en internet que vas a ver que hay Panther embarcados. La Argentina compró en 1958 24 Grumman F-9F Panther. Fue el primer avión de combate naval a reacción que tuvo el país y creo que el primero en Sudamérica. Lo que pasa es que el Panther estaba en el límite de lo que se podía lanzar con seguridad. Digamos, tenía las 9 toneladas, pero el problema es que la catapulta de la Independencia solamente lo podía lanzar a 135 km por hora. Y eso, incluyendo el asunto del viento de enfrente, o sea, un portaaviones para lanzar sus aviones siempre se pone cara al viento. Incluso con ese viento en contra y los 135 km por hora de la catapulta, realmente no había forma que un Panther despegue con seguridad. Por lo tanto, los Panthers se utilizaron desde base en tierra. Las fotos que ves con Panther arriba de la Ara Independencia son porque se transportaron con el Ara Independencia desde los Estados Unidos. El uso activo en la Armada fue apenas 11 o 12 años. En 1970 dejó de navegar y en 1971 se dio de baja. Se desguazó a nuestro propio país. En 1968 ya se había adquirido el 25 de mayo, que se trata de un Colossus con las mismas dimensiones originales, pero profundamente modernizado en Holanda. Holanda había comprado el HMS Venerable rebautizándolo como Karel Doorman. Lo utilizó bastante, le dio bastante caña al Karel Doorman por el tema de Indonesia, por todas las colonias que tenía en la zona de Asia. En la década del 60 empieza un proceso de modernización importante y es en ese proceso que sufre un incendio en las calderas, un incendio toda en la zona motor. El gobierno holandés ya como que se cansa del asunto, quiere reducir costos y le dice a su armada que no va a pagar más el mantenimiento de ese aparato. Entonces se buscan soluciones y se instala para venderlo. La armada obviamente está al tanto de todos estos movimientos y para venderlo a Argentina se instalan catapultas más potentes para lanzar aviones más pesados y un nuevo grupo motopropulsor de un portaaviones que se llama el Leviatán. El Leviatán nunca había entrado en servicio, había quedado ahí en reserva en un lago, mejor dicho, en un fiordo escocés. No era un lago, le dicen lago, pero en realidad tienen salida al mar, así que bueno. En un fiordo escocés y bueno, estaba ahí, entonces se desguaza esa parte útil y se instala en el Karel Doorman. Así que tuvimos un pequeño periodo en el cual teníamos no solo uno, sino dos portaaviones operativos. El Ara 25 de mayo, a pesar de no ser mucho más importante en temas de desplazamiento que el Ara Independencia, pesaba un poco más, apenas el peso máximo permitido era apenas 500 toneladas, o sea 19.100 toneladas, pero sí era un buque más capaz porque tenía catapultas más potentes, tenía más radares, tenía lo que se llama la isla, o sea toda la sección de control de los catapultajes y apontajes bastante más grande. No solo que era más grande, sino que era un poco más alta, por lo tanto tenías mejor visibilidad. Vamos a ver las imágenes primero del Ara Independencia y después la transferencia el buque Karel Doorman a 25 de mayo en 1968. Portaaviones, aeródromo flotante, acrecienta la efectividad de las aeronaves en él basadas, desplazándose a posiciones oportunas en espacio y tiempo. El buque y sus aviones constituyen un elemento coordinado, vertical, flexible, capaz de castigar objetivos navales terrestres y aéreos. Movilidad significa para el portaaviones no solo poder elegir la mejor posición para actuar, sino que también la aptitud
de mantener ignorada su posición al rechazo enemigo. Todo ello confiere al portaaviones una posición de privilegio entre los medios defensivos modernos y constituye severa disuasión para quienes planean perturbar el pacífico desarrollo nacional. El pueblo argentino ha ganado en el concierto mundial un puesto de cohesión por sus dotes de talento, laboriosidad y espíritu democrático. Y la subvencia de las tradiciones, el desarrollo de la alegre felicidad de nuestros hijos exigen capacidad de desarrollo, mientras haya en el mundo seres que no conocen otra norma que la bruta ataque. La Armada Nacional cumple su parte en las inmensas vastedades oceánicas, gracias al móvil y eficaz que representan sus buques, sus aeronaves de marina. Rotterdam, de drukst bevaren haven van de wereld. In het waterweggebied liggen ook de scheepswerven van Wilton Feyenoord. Daar waait de Argentijnse vlag aan boord van het vliegkampschip 25 de Mayo, dat eens als Hare Majesteits Karel Deurman deel heeft uitgemaakt van de Nederlandse vloot. Het werd in 1968 aan Argentinië verkocht en overgedragen, maar moest nog in reparatie omdat een van de ketels verbrand was. Eind augustus 1969 is de reparatie voltooid. Maar voordat het schip vertrekt, geeft de marine het een herinnering mee. Vice-admiraal Maas biedt deze aan. Expresar mis mejores deseos para la Armada, rogando a Dios que el 25 de mayo tenga siempre un feliz término. Now, let's hear my Spanish. Het geschenk is een Delfts blauw bord met het laatste bevel van Karel Deurman. Now, come and look. Yes. And here in good Dutch. You see? Offered by the Royal Navy. 2 dagen later vaart de 25 de Mayo de nieuwe waterweg af. Zijn eerste bestemming is Portsmouth, waar met de katapultinstallatie zal worden geoefend. De marine luchtvaartdienst brengt het schip een laatste groet.